Muy buenos días, compañeros, Terna, ingeniero Daniel Flores y demás miembros presentes. A continuación expondremos nuestra investigación de fin de grado que lleva por nombre Comparación Experimental de Antenas Yagi-Uda para la red LTE de cobertura móvil de Honduras. Mi nombre es Ricardo Samael Sosa y mi compañera Jenny Marisol Escobar, estudiantes de la carrera de Ingeniería Eléctrica de la UNAM. El contenido que expondremos lo desglosamos en lo siguiente: introducción, hipótesis, parámetros característicos de la antena, definiciones de antena Yagi-Uda, del dipolo, doblado, acoplamiento mutuo, la construcción de nuestra antena Yagi casera y el presupuesto. También definiremos los parámetros de la antena Yagi-Uda fabricada en China, los resultados de nuestras comparaciones con las simulaciones y las pruebas físicas y por último las conclusiones. Introducción. La comunicación ha sido de vital importancia para el desarrollo de las sociedades. Mediante el móvil y conectándonos a una estación base fija, nos brinda la oportunidad de poder comunicarnos entre nosotros. Son muchos los casos en que usuarios se encuentran a una distancia considerable de la estación base, tal que la señal se vea afectada, atenuada y ralentizada. Una manera de mitigar este problema es la implementación de sistemas amplificadores de señales, donde constan de una antena exterior de alta ganancia y banda ancha, un dispositivo electrónico que se encarga de la amplificación y una pequeña antena en el interior. La hipótesis de nuestra investigación: ¿qué variantes de diseño y materiales podríamos utilizar para que nuestra antena Yagi-Uda tenga mayor o igual a 80% en parámetros como ser ganancia, potencia de señal y velocidad de navegación, comparándola con una antena Yagi-Uda de fabricación en China para la red LTE en las frecuencias de 1710 MHz y 2170 MHz? Son muchos los antecedentes de optimización de antenas. En 2012, el IUET mejoró la directividad hasta 15,7, aumentando el número de elementos a 8 elementos, un reflector y 7 directores. Aumentar el número de directores para mejorar la directividad de nuestra antena, tomando como base las antenas multibanda. Los rangos de frecuencia para la red LTE banda 4, que serían en los que operaría nuestra antena, en los que opera nuestra antena, y la antena comprada, van de 1710 MHz hasta 2170 MHz, siendo la frecuencia de enlace ascendente 1710 MHz a 1755 MHz, y la frecuencia de enlace descendente de 2110 MHz hasta 2155 MHz. Parámetros de una antena: su directividad, que es la relación entre la densidad de potencia radiada de una antena y la densidad de potencia radiada de una antena isotrópica a igualdad de potencia radiada. Su ganancia, teniendo una definición muy similar, a diferencia de que es en igualdad de potencia entregada. Como se observa en pantalla, observamos la fórmula para calcular la ganancia en comparación a la radiación que emite una antena isotrópica. La impedancia de entrada, que es la resistencia que presenta nuestra antena ante las variaciones del campo electromagnético en ella, se puede dividir en una parte real y una parte imaginaria. La parte real siendo la resistencia de radiación y una resistencia por pérdida óhmica. El ancho de banda, que es el rango de frecuencia en la que opera la antena en sus mejores condiciones, se puede considerar de banda ancha los dipolos gruesos y de banda estrecha los dipolos delgados. La relación entre su longitud, entre el diámetro, puede afectar en gran medida las características de la antena. Eficiencia. La eficiencia total de la antena se utiliza para tener en cuenta las pérdidas en las terminales de entrada dentro de la estructura de la antena. En la ecuación que observamos, definiéndose como la eficiencia de radiación multiplicada por 1 menos el coeficiente de reflexión al cuadrado. SWR, en inglés Stating Wave Radio, traducido al español como relación de onda estacionaria, que es la cantidad de energía que emite y que llega a la antena y la energía que es devuelta a la antena mediante el cable coaxial. En esta tabla observamos que para una ROE de 1 se transmite el 100% de la potencia a la antena y no se refleja nada, mientras que para una ROE de 10 solo se transmite el 33% de la potencia a la antena y el 66,9% es devuelta al equipo mediante el cable coaxial. Para un óptimo diseño, mediante referencia, se sugiere que para una antena su ROE sea menor que 2. Una antena Yagi-Uda. La antena Yagi-Uda consta de un elemento alimentado llamado dipolo, directores
y un reflector. Los directores hacen más directivo el patrón de radiación, como se observa en la imagen, y el reflector atenúa su parte trasera para que solo radie en una dirección. Es una antena muy direccional, dependiendo de las configuraciones que se realicen. El dipolo doblado, como se observa a continuación, es una característica que se puede realizar en una antena de aguda. Se puede analizar de un modo de línea de transmisión y un modo de antena. Una peculiaridad importante es que las corrientes de entrada en un dipolo doblado son 2 veces mayores que la corriente en un dipolo normal, haciendo un efecto en la impedancia, haciéndola elevar 4 veces más que la de un dipolo normal, mediante las ecuaciones vistas en pantalla. Saludos, soy Jenny Escobar. Continuando con los parámetros de una antena relacionados con la impedancia de entrada, hay un tema de vital importancia que se debe considerar al momento de diseñar una antena, y es el acoplamiento mutuo. En un arreglo real, como es en la antena de aguda, los elementos interactúan entre sí, alternando las corrientes y por lo tanto las impedancias. Esta interacción cambia la magnitud, fase y distribución de las corrientes en cada elemento. Este acoplamiento puede deberse bien sea por el espacio entre los elementos, por objetos cercanos al arreglo, o bien por el punto de alimentación que puede dar paso al acoplamiento. Ahora supongamos un arreglo de 2 elementos, un elemento conducido y un elemento parásito, bien sea un director o un reflector, que es representado por este circuito. Del lado izquierdo tenemos el elemento conducido y del lado derecho, en cortocircuito, el elemento parásito. Esta ecuación describe la relación tensión-corriente y impedancias del circuito. Y esta impedancia sería la impedancia de entrada vista desde aquí, desde el elemento conducido. Vemos que la autoimpedancia del elemento accionado conducido se resta por la relación de la impedancia mutua entre los elementos y la autoimpedancia del elemento parásito. Por lo tanto, al diseñar una antena se debe considerar la interacción y los efectos mutuos entre los elementos, optimizando las longitudes de cada elemento y el espacio entre los elementos de la antena y la autoimpedancia de cada radiador. Se puede controlar el efecto del acoplamiento mutuo sobre la autoimpedancia del elemento accionado. En una matriz en la que la distribución de corriente es crítica, es necesario determinar la impedancia de entrada a partir de la relación descrita por esta ecuación y diseñar el sistema de alimentación para que coincida con la antena, o bien diseñar la antena de tal manera que su impedancia de entrada se acople con el sistema de alimentación, o sea, la línea de transmisión. El diseño de nuestra antena se obtuvo a partir de las simulaciones realizadas con el software Quatronet, y en esta tabla mostramos los resultados finales. El radio del tubo conductor con el que contamos es igual a 0.24 centímetros y lambda medios igual a 8.67 centímetros. Cabe recalcar que si bien no usamos esta longitud, los valores que escogimos para los elementos que conforman nuestra antena están cercanos a este valor. Podemos ver las longitudes de cada elemento, R para representar el reflector y las letras D para referirnos a los directores. Como podemos ver, en cuanto a los directores, son menor que lambda medios y sus longitudes son variables. Lo que quiero decir con variables es que unos son más largos que otros. En cuanto al espaciamiento, tenemos también espacios variables, tal como lo habíamos hablado con el tema de acoplamiento mutuo, que se deben optimizar estas distancias y estas longitudes para obtener un resultado conveniente para nuestra antena. El dipolo doblado, que es el elemento alimentado, tiene una altura de 6.6 centímetros y una separación entre los brazos del dipolo de 2.3 centímetros. Y esta imagen pues es la figura de la antena en 3D. Los resultados obtenidos para los parámetros característicos de la antena son los siguientes. Se muestran los gráficos del hercio MHz a mano izquierda y el coeficiente de reflexión a mano derecha. Tenemos un hercio MHz menor que 1.2 para frecuencias comprendidas entre 1710 MHz y 1910 MHz.
Para frecuencias comprendidas entre 2110 MHz y 2155 MHz se tiene un SMAR un tanto mayor que 2. Ahora tenemos la impedancia de entrada. A mano izquierda su parte real y a mano derecha su parte reactiva. Vemos que para las frecuencias entre 1710 MHz hasta 1910 MHz su comportamiento es cercano a los 50 ohms, cosa que nos conviene, pues la línea de transmisión con la que vamos a conectar nuestra antena al sistema receptor transmisor tiene una impedancia característica de 50 ohms. En cuanto a su parte reactiva, vemos que para las frecuencias comprendidas entre 1710 y 1910 su valor es bastante bajo, no así para las frecuencias entre 2110 y 2160. Sin embargo, alcanza un valor menor a los 68 ohms y es aceptable. En cuanto a su ganancia, pues es de 9.8 hasta 12 dBi para las frecuencias entre 1710 y 1910 MHz y de 8 dBi hasta 0 para las frecuencias entre los 2110 MHz y 2160. Ahora tenemos el patrón de propagación. A mano izquierda el plano vertical, o sea el plano E, y a mano derecha el plano horizontal, o sea el plano H. Los materiales que usamos para la construcción de nuestra antena son los siguientes: un tubo PVC, que es para el boom o la pluma donde van a ir los elementos de la antena, un conector tipo hembra, un cable coaxial de 50 ohmios de 20 centímetros de largo, que es este que vemos aquí, un tubo de cobre de 1/16 pulgadas de diámetro que se usó para construir los directores, reflector y el dipolo doblado, alambre eléctrico para la conexión, un tapón de refresco y un tornillo para poder ajustar el tapón a la pluma. Los gastos para la construcción de esta antena son bastante pocos. Lo más caro que compramos fue el tubo de cobre, que valió 130 lempiras, luego un adaptador hembra tipo N de 30 lempiras, una cinta adhesiva color negro, 30 lempiras, en total 190 lempiras, y los demás materiales fueron reciclados. El equipo amplificador es este que se muestra aquí. En sí todo el equipo todo el sistema consta de el amplificador, una antena Yagi que tiene 13 dBi de ganancia, una antena tipo látigo para el interior, un cable de transmisión de 10 metros con una resistencia característica de 50 ohmios y un alimentador. El amplificador que funciona en la banda 4, la antena y ayuda con la que comparamos nuestra antena es esta, y funciona en los rangos de frecuencia de 1710 MHz y 2170 MHz. Consta de 9 unidades, 7 directores, un dipolo doblado y un reflector. Su ganancia es de 13 dBi, como mencionamos anteriormente. Las pruebas de funcionalidad se realizaron con la aplicación Network Cell Info Lite con un teléfono LG G5. El lugar donde se realizaron las pruebas fue en la ciudad de Danlí, en el barrio El Carmelo, departamento del Paraíso. Como se observa en la imagen de la estación base al punto donde estaba la antena donde realizamos el radioenlace, hay una muy buena línea vista, ya que la estación de base se logra observar que está muy elevada y no existe interferencia entre el enlace. Las pruebas arrojadas por la aplicación, como logran ver en pantalla, esta es una prueba sin la antena hecha en China ni la fabricada, sino que lo que recibía el teléfono normalmente nos da una potencia de señal de menos 110 dBm, un RSSNR de menos 5 dB, que es la señal de referencia de ruido, un RSRQ de menos 14 dB, que es la potencia de señal recibida de referencia. Esto en el canal descendente. En el canal ascendente nos da la potencia de señal de 10 femtowatts, un RSSNR de 22 dB, un RSRQ de menos 13 dB. Esta aplicación nos permite poder realizar una velocidad de carga y descarga. La velocidad de descarga nos dio a 1.8 megabits por segundo, la velocidad de subida de 5.5 megabits por segundo. La prueba realizamos las pruebas con la antena Yagi UDA fabricada en China.
Mediante la aplicación, como se logra ver, una mejoría muy notable en cuanto a la recepción de la señal, en la potencia recibida de la señal de menos 77 dBm, un RSSNR de 3 dB, la señal de referencia de ruido, y la potencia de señal recibida de referencia de menos 13 dB. Esto en el canal descendente. En el canal ascendente, la potencia de la señal de 20 picowatts, la señal de referencia de ruido de menos 7.2 dB y un RSRQ de menos 13 dB. Las pruebas arrojadas por la aplicación en cuanto a la velocidad de descarga y de subida fueron de 1.8 megabits por segundo y la de subida de 14 megabits por segundo. Estas que logran ver en pantalla fueron las pruebas obtenidas por nuestra antena fabricada, hecha con materiales caseros de cobre y un boom de PVC. En el canal descendente tuvimos una potencia de señal de menos 80 dBm, una señal de referencia de ruido de 2.6 dB, un RSRQ de menos 12 dB. Esto en el canal descendente. En el canal ascendente, una potencia de señal de 5 picowatts, un RSSNR de 7 dB y un RSRQ de menos 10 dB. Una velocidad de descarga de 3.9 megabits por segundo, una velocidad de subida de 10.2 megabits por segundo. Como logran ver en la aplicación, nos da la banda en la cual opera, que es la banda 4, la torre en la cual está recibiendo, y nos da la potencia de la señal recibida. Conclusiones. Los arreglos direccionales suelen ser de un ancho de banda estrecho. En el proceso de diseño y optimización de la antena Yagi-Uda mostramos que se puede lograr un buen ancho de banda sin sacrificar en gran manera la ganancia de la misma. Como se expuso anteriormente, una forma de mejorar el ancho de banda es aumentando el radio del dipolo, más el proceso de fabricación de la antena casera se realizó con un tubo conductor de un radio inferior al de la antena que compramos, la antena fabricada en China. Así que las disposiciones del elemento también pueden mejorar el ancho de banda. Se logró construir una antena Yagi-Uda con materiales caseros con buena ganancia y cumpliendo con los parámetros deseados para su respectivo radioenlace usando las frecuencias de la banda 4 LTE de Honduras, siendo así un diseño óptimo y económico y comparable con los parámetros de la antena fabricada en el mercado. Por último, tenemos una lista de ambas antenas que funcionan en la red LTE, tanto la Yagi fabricada en China como la Yagi que fabricamos nosotros. Constan de 9 elementos, 7 directores, un dipolo doblado y un reflector. Y es todo. Gracias.